Good morning, everybody. Welcome to the English class. Today, we are going to continue study the future with going to, and we are going to develop some practice. Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva clase de inglés. En esta clase vamos a continuar estudiando lo que es el futuro con going to y vamos a desarrollar una práctica que tengo ahí para ustedes. Bien, como ya es habitual, vamos a iniciar esta clase leyendo una cita bíblica. Y la cita bíblica que he elegido para ustedes es Salmo 23:1, libro de Salmos capítulo 23, versículo 1, el cual dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bendita palabra de Dios. Bien, vamos acá con lo que es el nuevo vocabulario. Today I have new vocabulary for you. There are 5 new words. Aquí tengo un nuevo vocabulario para ustedes. Son 5 palabras nuevas. Tenemos el primero que es palace, palacio. London, que es la capital de Inglaterra, Londres. Excuse me es una frase que nosotros ocupamos para decir disculpe. Como por ejemplo cuando queremos salir de algún lugar y le tenemos que pedir permiso a alguien, le decimos excuse me. O cuando queremos ir al baño en el salón de clases, le decimos al maestro excuse me. Significa disculpe, es para llamar la atención. Esta frase es para llamar la atención. La siguiente palabra que tenemos es soldiers, soldados. Y por último tenemos un verbo, una acción que significa escapar y que en su pronunciación al inglés se dice escape. Escape. Now you are going to repeat after me. Palace. London. Excuse me. Soldiers. Escape. Palace. London. Excuse me. Soldiers. Escape. Palace. London. Excuse me. Soldiers. Escape. Bien, ese sería el nuevo vocabulario para esta semana. Vamos a continuar rápidamente con lo que es la clase. Bien, aquí está parte de la práctica que les decía. Vamos a hacer una práctica de lectura comprensiva. Reading comprehension practice. What you are going to do? Well, today you are going to read this story. After you read this story, you are going to answer some questions based on this story. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a leer esta historia. Luego van a responder unas preguntitas en base a esta historia. ¿Y qué es lo que dice esa historia? The new bicycle, la nueva bicicleta. Se las voy a leer para que ustedes estén un poco familiarizados ya a la hora de responder las preguntas. Y dice de la siguiente manera: Emma has a new bicycle. It is bright, pink, and shiny. It was a gift from her uncle. He hid it behind a bush to surprise her. He hid it behind a bush to surprise her. When Emma looked behind the bush and saw the bicycle, she jumped for joy. It was just what she wanted. She gave her uncle a big hug. She loves her new bicycle and she loves her uncle. Se lo voy a leer una vez más. Emma has a new bicycle. It is bright, pink, and shiny. It was a gift for her uncle. He hid behind a bush to surprise her. When Emma looked behind the bush and saw the bicycle, she jumped for joy. It was just what she wanted. She gave her uncle a big hug. She loved her new bicycle and she loves her uncle. Eso sería la lectura. Ahí la van leyendo ustedes despacito, despacito. Esto no es necesario copiarlo en su cuaderno. Lo único que tienen que hacer es copiar las preguntas y responderlas en su cuaderno. Eso sí, eso es lo único que tienen que hacer. Y acá les presento las 4 preguntas acerca de esa historia. Tenemos como personaje principal a Emma.
tenemos a otro personaje que es el tío de Emma. Y la historia se trata de la bicicleta que Emma recibió como sorpresa. Ahora bien, acá están las preguntas. Question number 1. What color is the bicycle? Question number 2. Who was it a gift from? Esto, si no lo entienden, quiere decir quién le dio el regalo o de quién vino el regalo. Question number 3. Where was it hiding? Esto significa a dónde estaba escondida. What did Emma do when she saw the bicycle? Esas serían las 4 preguntas para este reading. Espero que lo hagan muy bien. Ahora nos vamos con una práctica de going to. Como saben, el examen está próximo. Y voy a hacer unas pequeñas prácticas con ustedes para que me saquen un excelente 10 en ese examen. Yo confío mucho en ustedes y es por eso que yo les traigo esta práctica, para que juntos podamos llegar y sacarnos ese 10 en ese examen. Ahora bien, acá les presento algunas oraciones en presente simple. Están en presente simple. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a transformar estas oraciones a going to. ¿Y cómo se transforma una oración en going to? Pues déjenme decirles que necesitamos sujeto, verbo to be, dependiendo del sujeto, am, is, are. Necesitamos going to y necesitamos el verbo principal más el complemento. Yo les voy a ayudar con la primera. Les voy a ayudar con la primera oración, que sería I travel to London. Yo viajo a London. Yo viajo a Londres. Ahora bien, ¿cómo se transforma esta oración a presente continuo? Perdón, a going to, a futuro con going to. Como les dije, primero necesitamos lo que es sujeto. Ya tengo el sujeto que es I. Y ahí necesito ver cuál es el verbo to be que va de acuerdo a este sujeto. En este caso, como mi sujeto es I, yo voy a escribir am. Y ya tengo ahí ya parte de la oración. Después del verbo to be, escribo going to, que es lo que expresa el futuro en la oración. Después del going to, escribo lo que es el verbo principal. ¿Y cuál sería el verbo principal? Viajar, travel. Entonces, pongo travel. Y por último, pongo lo que es el complemento, que sería London, Londres. Y ahí está. I am going to travel to London. Eso sería lo que tienen que hacer. Tienen que ir paso por paso al hacer esta práctica. Primero sujeto, verbo to be, going to, verbo principal y complemento. Esa sería la primera práctica de este día. Y de ahí tenemos esto de acá. Responde las siguientes preguntas usando tu información y utilizando going to en afirmativo o negativo. Acá yo les pongo 4 preguntas. Ustedes son libres de responderlas como ustedes quieran. Si quieren responder ya sea utilizando afirmativo o negativo el going to, perfecto. Lo que quiero es que respondan estas preguntas. La primera pregunta dice, ¿Are you going to recycle bottles? La segunda pregunta, ¿Are you going to plant a tree? La tercera, ¿Are you going to get metal? Y la última dice, ¿Are you going to save the planet? Muy bien, y aquí yo les pongo un ejemplo de lo que es este ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a leer la pregunta y después vamos a contestar de acuerdo a lo que nosotros creemos. La pregunta que yo les he puesto de ejemplo dice, ¿Are you going to recycle metal? ¿Vas a reciclar metal? Alguien me está haciendo la pregunta, ¿vas a reciclar metal? Entonces yo me quedo pensando. Y si quiero decir que sí, quiero responder en afirmativo, lo voy a hacer. Yes, I am going to recycle metal. O si yo digo, no, yo no quiero hacer eso, pero tengo que decírselo en inglés, voy a poner, no, I'm not going to recycle metal. Esa sería la práctica de hoy. Y después de la práctica nos vamos a lo que es el libro de inglés. Y para ser más específicos nos vamos a ubicar
en lo que es la página número 27 y la página número 28 del libro. Es sencillo lo que van a hacer. Durante esta unidad hemos estudiado mucho lo que es vocabulario. En cada clase yo les he brindado un vocabulario nuevo. Y ahora es tiempo de poner eso un poco en práctica. Lo que van a hacer es que van a leer las lecturas de la página número 27 y 28 y van a encerrar en un círculo cada vez que encuentren alguna palabra que yo les haya brindado, ya sea en esta clase o en clases anteriores. Entonces ahí van a ir van a ir encerrando la mayoría de palabras en círculos. Entonces es lo único que tienen que hacer. Y por último, tengo una pequeña práctica. Aquí tengo lo que es una diapositiva en blanco. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer una pequeña práctica de complementar la oración. Muchas veces en los exámenes nos aparece un sujeto, nos aparece un espacio en blanco y nos aparece, por ejemplo, travel. Y allí tenemos una oración y tenemos que complementarlo. El secreto para realizar este tipo de ejercicios es recordar los elementos de una oración. Los elementos de una oración en futuro con going to son sujeto, verbo to be, going to, verbo principal y complemento. Entonces, sabiendo eso, tengo que leer la oración. ¿Qué tengo? Tengo sujeto, tengo verbo principal. Entonces a esta oración lo que le hace falta es primero el verbo to be, am. Y después, pero como es en futuro, tengo que escribir going to. Entonces ahí tengo ya la oración completa. I am going to travel. Yo voy a viajar. Pero ¿qué pasa si de inicio tenemos un espacio en blanco? Y de ahí, por último, tenemos eat apples. Entonces, ahí tenemos lo que es verbo principal y complemento. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a la oración? En este caso, a la oración le hace falta un sujeto, I, le hace falta verbo to be y le hace falta going to, que expresa el futuro en la oración. Y ahí está completo ya el ejercicio. Pero ¿qué pasa si se nos da otra situación? Por ejemplo, se nos da esta situación. Se nos da un sujeto y se nos da nada más apples. Bien, aquí solo tenemos dos elementos y dos elementos que pueden ser confusos. Solamente tenemos el sujeto, que en este caso es he, y tenemos el complemento que es apples. Entonces, ¿cómo hago para complementar esta oración? Bien, me recuerdo, ¿cuál es la parte del verbo to be para his? Para he, ¿cuál es? Me recuerdo que es is. He is. Bien, ya que tengo el verbo to be ahí, voy a escribir lo que es going to. Bien, ahora, ¿cuál será el verbo principal? Si al final tengo apples, ¿qué es lo que podría ser el verbo principal? ¿O cuál podría ser el verbo principal? Entonces, en este caso, ponemos que es eat, porque termina con algo de comer. O también podría ser buy, comprar. Yo voy a comprar manzanas. Yo voy a comprar manzanas. Cualquiera. Tienen que leer bien lo que es el complemento, porque pueden poner cualquier verbo que ustedes quieran y que tenga lógica con el complemento. Porque no van a poner, por ejemplo, drive. Drive. I am going to drive. He is going to drive apples. Él va a manejar manzanas. No. Solo pueden poner verbos que vayan de acuerdo al contexto del complemento.
Entonces esa sería la práctica para antes del examen, por si les salen ejercicios de esta índole para complementar. Pues esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, que les haya ayudado, que es lo más importante, porque mi mayor deseo, mi mayor meta es que ustedes aprendan a hablar, a escribir y a entender este maravilloso idioma que es el inglés. Yo voy a dar lo mejor de mí en cada semana, en cada video, en cada clase, para que ustedes aprendan de la mejor manera. Espero verlos muy pronto. Esto ha sido todo por el video de ahora. Pues nada, me despido con un gran adiós.